Hola, hola funcionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Ya estoy de vuelta en Argentina, con lo cual, bueno, ya estoy en mi casa, el setup de siempre. Ya no tengo mi hermoso estudio con la iluminación artificial, ahora tengo la iluminación natural y bueno, por lo tanto, lamentablemente la calidad de los videos va a mermar un poquito. Eso es una realidad, pero igualmente lo importante es el contenido que traemos justamente en estos videos, porque ya tenemos la actualización 1.15. Para los que no la tengan todavía, hay que esperar un poquito, poco a poco la van a ir liberando para todos los jugadores. Es una actualización que trae un gran evento totalmente nuevo que todavía no está disponible, así que todos los que están preguntando qué pasa con el nuevo evento, por qué no llega, por qué no lo tengo la actualización pero todavía no tengo el evento, tranquilos, porque me ha llegado la información de que directamente los devs, obviamente, de que el evento va a estar disponible cuando todos los jugadores tengan esta nueva actualización. En este momento ya está rodando para gran parte de los jugadores y obviamente, bueno, están chequeando a ver si no hay gran cantidad de bugs, que yo hasta el momento no he encontrado demasiados. De hecho, no he encontrado ninguno hasta ahora. Es una actualización que trae héroes nuevos, el desafío nuevo o el evento nuevo y después algunas que otras cositas visuales y de ayuda que la verdad es que vienen bien. Honestamente no hay un cambio rotundo dentro del juego, pero bueno, el tema de las ventajas nuevas sí quizás es lo que más picante le puede llegar a agregar a nuestras partidas y que puede cambiar radicalmente lo que es el meta hasta este momento. Como siempre, y antes de arrancar el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Se vienen unos cuantos videos esta semana y la siguiente. Ya vamos a volver con la regularidad de siempre, de cada 3 días más o menos tener un nuevo video, porque hay muchas cosas que ir revisando, las nuevas ventajas, análisis de los nuevos héroes, etcétera, etcétera. Así que, si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego. Recuerden que ahora así van a ser la distribución visual de los nuevos videos. Ya les comenté y les he comentado, para mí queda más bonito. Es muy parecido a cuando hacemos vivos de Ludus, que ya vamos a volver a los vivos de Ludus. Quédense tranquilos los fines de semana. Este fin de semana justo no creo que volvamos a los vivos, pero sí el siguiente ya, como todos los fines de semana, vamos a tener un vivo para jugar, ver el nuevo parche, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, vamos a ver lo que trae esta nueva actualización. Vamos a ir a novedades, versión 1.5, que dice: todos a arrimar el hombro, preparados para una expedición a la grieta astral para conseguir a Reina Pirata como aliada. Estas son las novedades de Ludus. Mucha atención con la Reina Pirata, porque es un héroe que puede cambiar radicalmente el juego. Reina Pirata sí, obviamente todavía no está disponible, va a estar disponible solo, pura y exclusivamente cuando esté disponible el evento astral, y para eso obviamente, como les dije antes, tiene que estar disponible el juego para todos los jugadores. Vamos a revisar a las nuevas heroínas. Tenemos a Brujilla, una heroína legendaria de la Legión de la Oscuridad, ser un bruja en pleno siglo XXI conlleva tener que vivir en pleno centro urbano en vez de en una cabaña en el bosque. Por eso no le vale como excusa para no ir convirtiendo a sus enemigos, en sapos. Se desbloquea en Arena 6. Bueno, se desbloquea de manera bastante temprana. Después tenemos a la Popera. A Brujilla ya la probé. Honestamente es interesante. Ya después obviamente vamos a hacer un video. Probablemente el próximo video sea pura y exclusivamente de Brujilla y el análisis completo de este héroe, porque yo ya la tengo disponible. Después tenemos a Popera, que todavía no está disponible. Probablemente la semana que viene salga para invocar por medio de cristales celestiales mejorados. Pero la probé en gran torneo, así que probablemente después del análisis de Brujilla vamos a estar haciendo el análisis de Popera también. Obviamente es un análisis quizás un poquito sesgado, porque la he probado en gran torneo, no la he probado en 1 contra 1, y sabemos que cambia bastante el rendimiento de los héroes en ambas formas de juego. Pero bueno, en fin, la Popera, una heroína legendaria de la Alianza de la Luz, una intrépida cantante cuya voz inspira a sus aliados a seguir luchando. Que la fiesta no pare, se desbloquea con las invocaciones celestiales. Y después tenemos a la Reina Pirata, el héroe, o la heroína mejor dicho, que yo les digo que puede cambiar radicalmente el juego, porque es un legendario sí, pero un legendario muy, muy especial. Una heroína astral legendaria. Al principio era de los forajidos, pero se ha afiliado de forma temporal a todas las facciones. En el combate puede invocar a su tripulación pirata y lanzar barcos a los enemigos desprevenidos, tal como suena. Se desbloquea exclusivamente durante la grieta astral. Y después tenemos lo que son las nuevas ventajas de héroe. Esto es lo que probablemente más cambie el juego, porque han agregado una gran cantidad de ventajas y obviamente bueno, hay que empezar a ganar runas de nuevo, empezar a mejorar las runas doradas para alcanzar los números redondos en niveles, como puede ser el nivel 20, el nivel 40, el nivel 60, 80 y 100.
Pero bueno, vamos a revisar qué es lo que traen. Reina Pirata, tornado de tiburones. Al inicio de cada ronda, genera un tornado de tiburones que inflige daño a cualquier enemigo que se cruce en su camino. Después tenemos a la popera que tiene música cautivadora, refuerza periódicamente los ataques de los aliados. Esto debe ser similar a lo que puede llegar a ser Aguamarina, ¿no? Con su definitiva, básicamente. Así que Aguamarina ya sí de por sí no venía funcionando muy bien, ahora menos que menos. Porque la popera me parece que es un héroe mucho más completo que Aguamarina. Tenemos a Ojo Ultra Rojo, Horror de Eldritch se llama. Al inicio de cada ronda provoca miedo en los enemigos que haya en su línea. Los enemigos sufren daño mientras estén bajo los efectos de miedo. Es interesante, ¿eh? Es interesante. A ver, para ganar un poquito de tiempo en el arranque de las partidas. Después no mucho más. Podemos atrasar ataques como el del patocóptero, por ejemplo, el stun, se me ocurre, entre otras cosas. Después tenemos la ventaja del paladín, que hasta ahora en el grupo de Tocino Fusión del clan, todos están diciendo que la ventaja del paladín está súper fuerte. Muchos se le están colocando al grifo y dicen que funciona realmente muy muy bien. Dentro de las ventajas de los tanques que veníamos diciendo, son bastante fuertes. La del Tecnogolem, la de Squalopes. Bueno, ahora se suma la del paladín y por lo que me dicen, la verdad es que está muy muy bien. Lo que pasa es que claro, el grifo ultea permanentemente, o sea, está saltando permanentemente de un héroe a otro y cada vez que ultea gana un escudo, con lo cual, bueno, si ya el grifo estaba roto, si la ventaja del grifo estaba roto, si todo el mundo está armando supergrifos, bueno, ahora más todavía. No sé por qué no van a sacar un cambio de balance para esta versión, teniendo en cuenta que ya hay héroes que sabemos desde hace tiempo que están muy muy fuertes y bueno, evidentemente todavía han decidido no tocarlos. Y después tenemos la ventaja de Brujilla, barrizal mortífero. Al inicio de cada ronda genera un barrizal que provoca veneno en el centro del tablero. No las he probado todavía ninguna de estas nuevas ventajas, así que no les puedo dar mucha visión sobre lo que puede llegar a ser cada una, pero la de Brujilla me imagino que es como la de Dragonino. Vieron que la de Dragonino en la última línea traza una fila de fuego que quema a los enemigos. Bueno, este lo que hace es, en el centro del mapa, provoca veneno. Así que bueno, en fin. Nuevas funcionalidades, la grieta astral, y acá es donde viene lo bueno y lo picante, pero que todavía no está disponible. Un evento de tiempo limitado con una heroína única. La grieta astral es un evento de tiempo limitado disponible para los jugadores a partir de la arena 5. Durante 7 días os podréis aventurar en expediciones para conseguir 2 tipos de recursos nuevos, esferas y brújulas. Esto se suma a lo que son las hachas, se suma a lo que son los dientes, etc. O sea, es una nueva ficha de compra dentro del juego. Como si faltara más, ahora vamos a tener más todavía. Las brújulas sirven para abrir la grieta y, con suerte, reclutar a Reina Pirata, una heroína legendaria única, además de ganar muchas recompensas y un botín excepcional. Bueno, en fin. Pero, ¿por qué es tan única Reina Pirata? Y acá es donde viene justamente lo que les digo, ¿no? El plato fuerte. Lo primero y más importante, por su inigualable inteligencia y su carisma natural, cosa que a nosotros mucho no nos importa, que conste que no tengo ningún mosquete apuntándome al cráneo mientras escribo, no. Segundo, es candidata al impulso astral, un efecto especial disponible solo para héroes astrales. Esto es algo muy importante, chicos, porque básicamente los héroes legendarios ya no van a ser los más fuertes dentro del juego. Evidentemente, los héroes legendarios y astrales, porque no es que ahora vamos a tener solamente héroes astrales, que es otra categoría, sino que en este caso, la Reina Pirata va a ser legendaria, pero va a ser capaz de tener este impulso astral. Entonces ya entramos en otra categoría de héroes legendarios especiales que tienen justamente estos bufos de la astralidad, por decirlo de alguna forma, por ponerle un nombre. El efecto de impulso astral dura 100 días desde el principio del evento. Durante ese tiempo se reforzarán los ataques del héroe astral, su punto de salud y su potencia de habilidad. Además, mientras esté activo el impulso astral, el héroe se considera como perteneciente a todas las facciones, lo que significa que podrá optar a los refuerzos de la facción de la semana que haya disponibles en ese momento. Cuando se termina el efecto del impulso astral, los atributos vuelven a sus valores normales y el héroe vuelve a pertenecer únicamente a su facción de origen. Con lo cual nos están diciendo que muy probablemente vengan más héroes astrales. Y de hecho, para mí, van a dejar de sacar héroes legendarios, solamente legendarios, y puede que empiece a venir un héroe astral a partir de ahora en adelante en lo que son las actualizaciones, para tampoco tener una sobrepoblación de héroes
que eso hace que el juego sea mucho más difícil de balancear. Obviamente, yo creo que con la cantidad de héroes que tenemos hasta ahora, está bárbara, tienen que empezar a hacer cambios de balance y empezar a balancear los héroes que no están tan fuertes. ¿Cómo reclutar un héroe astral? Solo se puede desbloquear un héroe astral durante la grieta astral, gastando brújulas o mediante la tienda del evento. Cada brújula que gastes proporciona una recompensa del evento al azar, aunque si se gastan 70 brújulas, conseguir al héroe está garantizado. Con lo cual acá, bueno, evidentemente es como la invocación de cristales celestiales mejorados, donde con cada 50 invocaciones vamos a tener un héroe legendario asegurado. Acá pasa lo mismo, pero con en este caso con la reina pirata, porque es la única heroína astral que tenemos hasta el momento. Si ya se ha sacado la carta de reina pirata y se ha desbloqueado y el evento ha terminado, ya se podrá conseguir a través del método usual con cartas de héroes legendarios al azar. Con lo cual, una vez que conseguimos a la reina pirata por este método, ya después nos va a aparecer dentro de la tienda, me imagino, dentro de lo que es la tienda del gran torneo, etcétera, etcétera. Aunque dice legendarios al azar, con lo cual probablemente en la tienda común no nos va a aparecer. ¿Cómo se consiguen las brújulas? Principalmente participando en las expediciones, que consisten en una serie de duelos astrales. Para participar hay que apuntarse a las batallas desde la pantalla del evento. Cuidado que los duelos jugadores contra jugadores normales no cuentan de cara a las expediciones. Ojo, porque las expediciones puede que sea PvE, puede que sea jugar contra la computadora. No lo explica, no lo aclara, por lo menos en lo que hemos leído hasta el momento. Vamos a ver si un poquito más abajo lo dice. Pero hay mucha gente que viene pidiendo PvE. Y esto puede llegar a ser un PvE, con los duelos astrales se consiguen esferas que sirven para el pase astral y por cada 9 que se acumulen se consigue una brújula. Además, con los duelos astrales también se gana oro, punto de clasificación y progresión en misiones, por lo que jugar en la grieta astral no es precisamente perder el tiempo. Con lo cual, bueno, acá nos están diciendo que se va a empezar a dividir la gente en los que juegan astral y los que juegan el PvP. Con lo cual, bueno, no sé si es lo mejor, teniendo en cuenta que hoy en día hay gran cantidad de bots, o por lo menos a mí me están tocando muchísimos bots. Ahora van a tocar aún más, porque la gente va a estar dividida en dos juegos completamente diferentes. Al luchar en duelos astrales, no perdéis de vista el número de derrotas que lleváis, pues tenéis un límite. Bueno, acá es un problema, esto es un tema. Si os derrotan demasiadas veces, se os termina la expedición. Si pasa eso, conserváis las esferas que hayáis conseguido, pero os quedaréis sin el verdadero premio, las brújulas. Aún así, siempre podéis volver a empezar otra expedición y probar de nuevo. No hay límite en el número de intentos. Bueno, eso está bien. O sea, básicamente vamos a poder avanzar dentro de la expedición. Si perdemos la cantidad de vidas que tenemos que volver a empezar. Pero podemos volver a empezar la cantidad de veces que queramos, lo cual está bueno. Pero bueno, va a ser un dolor de cabeza, me imagino, porque hay que hacer toda la expedición otra vez. Hay que ver qué tan larga es y qué tan difícil es. Eso pura y exclusivamente cuando tengamos ya el evento disponible. ¿Cuándo estará disponible el evento? Lamentablemente es muy difícil pronosticar bien las tormentas astrales, por lo que no podemos dar una fecha exacta. No os preocupéis que será muy pronto. Seguid de cerca las noticias en el mismo juego y en nuestras redes sociales para reclutar a Reina Pirata antes que nadie. Un saludo a los desarrolladores y nos regalan 500 de oro. Hasta ahí las novedades y la actualización, pero hay cosas que no nos aclaran que vamos a estar sumando ahora dentro de lo que es este video, que son pequeñas cositas, como por ejemplo lo que son nuevas ofertas. Tenemos la retribución en oro, que nos dan 9.000 de oro en total, 1.500 al principio, y después durante 15 días nos van a dar 500 de oro extra, solamente por $1 con 10 centavos. Pasa lo mismo con las esmeraldas, 1.000 esmeraldas van a ser 250 instantáneamente y después durante 15 días 50 esmeraldas extras también solamente por $1 y moneditas. Después tenemos ventajas, atención con esto porque podemos sacar una ventaja y después nos van a dar un legendario y también 500 runas, todo también por $1 con 10 centavos. Después tenemos el comienzo ventajoso, bueno, que ahora en este caso cayó con Brujilla. Y creo que en términos de ofertas ya eso es todo lo nuevo que tenemos. Después si nos venimos para acá y tenemos acá el pase dorado, vamos a ver que ahora tiene una etiqueta con un video de anuncio. ¿Por qué? Porque recordamos que habían agregado en el parche anterior o en la actualización anterior la posibilidad de desbloquear algunas de las recompensas del pase dorado por medio de anuncios. Con lo cual ahora cada vez que tengamos un anuncio disponible para ver, nos va a aparecer esta etiqueta en el pase dorado, con lo cual podemos entrar, ver el anuncio y conseguir, por ejemplo, en este caso, los 460 de oro. Además, atención con esto porque creo yo que es muy importante, así como en el último video, que si no lo vieron se lo voy a dejar por acá arriba, donde hacíamos el preview, digamos, el sneak peek de lo que era esta actualización que ya está disponible para algunas personas, para algunos jugadores, para algunos funcionadores. Habíamos revisado también que
subieron un video, el primer video mostrando cosas de la actualización, lo cual es muy bueno que la gente de Ludus empiece a generar también contenido, no solamente se basa en los creadores de contenido, que honestamente no somos muchos. He visto que se han sumado varios igualmente de distintos países del mundo, pero de habla hispana creo que soy el único. O uno de los pocos. Entonces está bueno que Ludus de por sí empiece a generar contenido. ¿Y por qué se los digo? Porque si vamos a la pestaña comunidad, tenemos el Discord, el Facebook, X e Instagram, que son las 4 redes sociales donde ya los seguíamos y nos daban esmeraldas por seguirlos. Y además ahora sumaron TikTok y sumaron YouTube. Ahora Ludus tiene su propio canal de YouTube. Estas cosas son extremadamente positivas, chicos. O sea, son muy buenas. Yo sé que muchos estamos esperando las guerras de clanes, las repeticiones, torneos de la comunidad, de ligas, competitivo, etcétera. Pero la realidad es que esto es muy bueno. Obviamente si lo explotan, ¿no? Si no suben contenido, si no suben nada, bueno, obviamente no va a valer la pena. Pero bueno, hay que estar muy atentos a sus redes sociales, más que nada TikTok y YouTube, a ver qué es lo que suben en estos canales, porque probablemente suban explicaciones, tutoriales o cosas que realmente puedan servirnos. Igualmente, si no tienen tiempo de hacerlo, quédense tranquilos que en el canal vamos a estar revisando absolutamente todos los contenidos que suba Ludus. Eso olvídense y quédense totalmente tranquilos. Bueno, y después creo que ya no hay nada más. Todo está como siempre. Acá tenemos todas las explicaciones de la grita astral, impulso astral, expediciones, pase astral. Obviamente si entramos también vamos a tener la recompensa. No olviden reclamar estas esmeraldas, que está bien, 5. ¿Qué hago con 5 esmeraldas? No, bueno, está bien, pero son 5, 5, 5, 5. Ya tenés 20 esmeraldas extra y así va sumando y obviamente termina rindiendo. Chicos, hasta acá el video del día de hoy. Esta es la nueva actualización, ya está disponible. En el próximo video vamos a estar revisando y analizando a fondo a Brujilla. Muchos están preguntando si vale la pena sacarla o no. En principio, y por lo poco que le he jugado, les diría que sí, que está interesante, que podríamos estar hablando del nuevo Batracio Lirón, para que se den una idea, pero bueno, vamos a esperar un poquito. Quiero revisar bien también los potenciadores de combate, que no pude probar todos, y en las distintas rarezas, como para traer un análisis completo de lo que es Brujilla. Pero quiero que me dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre esta nueva actualización, si ustedes ya la tienen disponible, y obviamente qué esperan de la grieta astral, o por lo menos de lo que será este nuevo evento que nos va a traer a la reina pirata, que tiene realmente muy buena pinta. Antes de despedirme no olviden suscribirse, dejar un like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Ahora sí, sin más, mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.